Bien. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos, bienvenido. Bienvenido Jorge, muchas gracias por nuevamente unirte a este ciclo de capacitaciones. Si querés comenzar. No sé si se escucha. Pero bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Prieto, para los que me conocen, soy de acá de Mendoza, soy investigador en el INTA, Mendoza, que queda en Luján de Cuyo, y bueno, trabajo relacionado a la fisiología de la vid. Tenemos algunas investigaciones en curso que tienen que ver con la adaptación del cultivo al cambio climático, manejo de riesgos, recuperación de variedades las ancestrales y patrimoniales, y siempre enfocado a todos los trabajos con un punto de vista ecofisiológico. Así que bueno, muchas gracias Gisela por la invitación a participar de este ciclo de charlas. Un placer para mí poder compartir algunas de las cosas que hacemos nosotros acá en Mendoza. Vos me dirás, Gisela, si se ve bien, ya está en la pantalla en modo presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, la idea para hoy es hablar un poco sobre el manejo del riego, algunas cuestiones generales, vamos a ver una introducción sobre los tipos de riego, algunos métodos para medir el estado hídrico de la planta y para manejar el riego, los más importantes. Luego vamos a ver alguna cuestión que tiene que ver con la sensibilidad que tienen distintos procesos fisiológicos al déficit hídrico. Y para terminar, vamos a ver algo de manera muy general, para no hacerlo tan extenso, sino podemos hablar mucho, algo muy general sobre estrategias de riego. Estrategias de riego siempre pensando en uva para vinificar, no en uva uva para consumo en fresco o para pasas, ¿sí? Las estrategias de riego son pensando siempre en el producto final de uva para vino. Bueno, simplemente a modo de introducción, ustedes saben, yo estoy acá en Mendoza, toda la agricultura acá en la zona nuestra, en la zona de Mendoza, la zona del oeste de Argentina, se hace bajo riego de manera obligada. Si no tuviésemos riego sería imposible tener agricultura, y la viticultura, bueno, no escapa a esa regla. El agua que nosotros utilizamos para el riego proviene de las nevadas que ocurren durante el invierno en la cordillera, que eso alimenta los ríos y luego eso se distribuye y forma la red de canales de riego, tanto que se utiliza tanto para la agricultura como para la industria o el uso humano. Estos últimos años ustedes estarán al tanto de la disminución que ha tenido el tamaño de los glaciares, la disminución que ha habido en cuanto a la cantidad de nieve que cae durante el invierno. Por lo tanto estamos en una situación de emergencia hídrica desde hace más de 10 años, y como consecuencia del cambio climático esta situación se va a agravar. Por lo tanto, bueno, el uso del agua es un punto crítico para nosotros, tanto en viticultura como en agricultura en general. Por lo tanto, tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible en su aplicación y en su uso, y aún queda mucho por hacer. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en eso en distintos aspectos. Además de esto, de lo que se pronostica para el futuro, de esta disminución en cuanto a la cantidad de nieve que cae durante el invierno, se ven algunos patrones diferentes durante la estación de crecimiento, durante el verano, y hay como una tendencia a un aumento de precipitaciones durante la temporada. Ese aumento de precipitaciones en general son de gran intensidad, muchas veces acompañadas de granizo, y no son utilizables desde el punto de vista, o no son tan precipitaciones efectivas que se puedan utilizar en el balance hídrico. Pero bueno, de todas maneras está cambiando un poco las tendencias, tenemos dos tendencias que son contrapuestas. En otras zonas, riego no sería obligatorio, en otras zonas vitícolas del mundo, de hecho se hace el cultivo más secano. En otras zonas de Argentina, en algunos estudios que hemos hecho en Córdoba, por ejemplo en Calamuchita, donde se riega, muchas veces incorporando prácticas que se llevan desde Cuyo. Algunos trabajos que hemos hecho con gente de Córdoba, ellos han podido mantener el cultivo en secano sin riego durante 2 temporadas, sin disminuciones en rendimiento, disminuciones en cuanto a componentes de la calidad. Entonces, me parece que hay mucho por hacer todavía en las nuevas regiones vitivinícolas para determinar las necesidades de riego y hacer un uso eficiente del agua en esas zonas que probablemente necesiten menor cantidad de riego porque hay más precipitaciones.
De todas maneras, bueno, nosotros estamos en una zona seca, pero cuando vemos la cantidad de agua que necesita el cultivo de vid para una temporada, comparándolo con otros cultivos, vemos que es bastante bajo. Necesitamos aproximadamente unos 450 milímetros por año, lo cual comparado con otros cultivos como cultivos tropicales, como la banana, caña de azúcar o el arroz, es mucho menor. Y la cantidad de litros de agua que necesitamos para producir un kilo de uva son 250 litros, lo cual es bastante menos también que lo que necesitamos para otros tipos de cultivos. Es decir, que dentro de todo la vid es un cultivo que es bastante poco demandante en agua comparado con otros cultivos y por eso también se lo destinaba antiguamente siempre a terrenos marginales, siempre los suelos más profundos, más ricos se lo destinaban a otro tipo de cultivos y los terrenos marginales, más pobres, más superficiales, más pedregosos, más secos, se los destinaban al cultivo de la vid porque también podía tolerar ese tipo de suelo y ese tipo de régimen. Decíamos que la vid tiene un consumo moderado, aproximadamente por año puede consumir entre 450 y 600 milímetros. Lógicamente, si yo le doy más, la planta va a consumir más. Esto depende mucho también de las niveles de rendimiento, de las condiciones ambientales, etcétera. Pero bueno, es con 450, 600 milímetros aproximadamente por año uno puede cumplir el ciclo sin problemas. Y ese consumo la etapa, durante el ciclo es diferente. Al comienzo, en la etapa de brotación a floración, tenemos bajo consumo, principalmente porque la planta está creciendo, tenemos poca superficie foliar, una canopia muy baja, por lo tanto el consumo es bajo. Y a medida que la canopia va creciendo, va aumentando ese consumo. Entre floración y cuaje tenemos un 15% aproximadamente del consumo, y de cuaje en vero tenemos el mayor porcentaje de consumo del ciclo. Ya cuando la canopia está formada totalmente, cuando ocurre el mayor consumo, y luego desde envero a cosecha ya comienza a caer un poco el consumo hasta la caída de hojas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos determina el estado hídrico del viñedo? Bueno, básicamente una combinación de distintos factores, entre los cuales se encuentran el clima del lugar, las condiciones meteorológicas de la temporada, lo que llamamos añada o la temporada, o el efecto milesim, el suelo que tenemos, la variedad que tenemos, todo eso la combinación de esos factores me van a determinar el estado hídrico del viñedo. Dependiendo de dónde estemos, podemos estar en dos extremos diferentes. Podemos estar en una situación donde no hay limitaciones a la alimentación hídrica, por lo tanto no hay restricción hídrica, esto es un concepto excesivo, se va a traducir en un exceso de crecimiento vegetativo, un vigor exagerado, tamaño de vallas muy grandes, altos rendimientos y una dilución de los componentes que están relacionados a la calidad debido principalmente a ese mayor tamaño de valla y debido principalmente a condiciones microclimáticas que no son las adecuadas para una buena madurez debido al vigor excesivo. En el otro extremo tenemos una situación donde las condiciones, la combinación de estos factores naturales nos producen un estrés hídrico. Esto también es un concepto excesivo, sería el otro extremo respecto a una limitación hídrica sin ningún tipo de limitación. En este otro extremo vemos todo lo contrario, vemos que la planta no funciona de manera adecuada, tenemos cierres tomáticos muy pronunciados y durante mucho tiempo durante el ciclo, tenemos caída de hojas, podemos tener algunos efectos, fenómenos de cavitación en pecíolos o en brotes, las bayas se deshidratan y eso perjudica también tanto a la calidad como a los rendimientos. Y en el medio de estos dos extremos podemos tener una situación de equilibrio, y esa situación de equilibrio se consigue con lo que nosotros llamamos un déficit hídrico controlado. Fíjense que no es un estrés hídrico controlado, sino que es un déficit hídrico. La noción de estrés es de por sí una noción negativa, por lo tanto lo llamamos déficit hídrico controlado, y este es un concepto que está moderado, que nos permite equilibrar las plantas, nos permite controlar principalmente el crecimiento vegetativo, controlar el rendimiento, controlar el tamaño de valla, que exista un equilibrio entre la parte vegetativa y la parte productiva, y este mayor equilibrio nos va a traer como consecuencia algunos efectos positivos sobre la síntesis y concentración de algunos compuestos relacionados a la calidad, y esa calidad y esos rendimientos van a ser sostenibles en el tiempo.
Básicamente, si yo estoy en alguno de estos dos extremos, si yo estoy en una situación donde tengo ausencia de restricción hídrica, voy a tener que hacer algunas prácticas para tratar de llevarlo a esta situación de equilibrio, y para eso puedo recurrir al drenaje, si tengo freática en superficie, al uso de coberturas vegetales, al uso de sistemas de conducción que me permitan una buena exposición de la canopia. Hay diferentes estrategias que yo debería aplicar en el manejo para llevar esta situación de ausencia de estrés hídrico a una situación de equilibrio. Y por otro lado, cuando yo tengo una situación de estrés hídrico o una falta de balance hídrico negativo como en nuestra zona, tengo que recurrir al riego. Cuando recurrimos al riego, bueno, nos planteamos la pregunta de cómo regar y cuánto regar, ¿no? Y básicamente las estrategias de riego lo que tienen que determinar es la manera en que regamos y la cantidad de agua que aportamos y en qué momento. Ahora bien, ¿cómo regar? Hay distintos tipos de riego, no vamos a entrar en detalle de esto, pero bueno, básicamente hay riego por inundación, por superficie, lo que se conocía como melgas, riego por surco, microaspersión o goteo. A medida que nos vamos acercando a los riegos por goteo o presurizados, la eficiencia del riego aumenta. Hoy en día hay una gran cantidad de superficie que se riega por superficie, que se riega por inundación o por surcos, con una baja eficiencia. En el futuro habrá que tender inevitablemente al uso de riego presurizado, sistemas presurizados que permiten una mayor eficiencia en la aplicación y un mayor control también de la lámina que uno aplica en el momento que uno la necesita. Por tanto, sin duda, sin lugar a duda, el riego por goteo es el que mayor eficiencia tiene. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar el estado hídrico del viñedo? Básicamente hay tres grandes grupos de indicadores del estado hídrico que yo puedo utilizar para determinar cómo está la planta y determinar si necesito regar y cuánto necesito regar. Básicamente hay algunos indicadores que están relacionados al suelo, a la humedad del suelo. Hay indicadores que uno puede utilizar, el más común de todos es la gravimetría, que básicamente es por sacando muestras del suelo y por diferencias de peso entre el suelo seco y el suelo húmedo, uno puede determinar la cantidad de humedad que tiene. Hay una gran cantidad de sondas y sensores de humedad del suelo que uno los puede instalar y andan mucho mejor, andan bastante bien. Son sensores que permiten tener un seguimiento de la humedad del suelo de manera continua a lo largo de toda la temporada, y con otras características, determinando otras características del suelo, como la profundidad, la textura, etcétera. Uno puede hacer ciertos balances hídricos, algunos modelos de balance hídrico del suelo, lo cual también permite un manejo del riego bastante eficiente. No vamos a entrar mucho en detalle en todo lo que son estos indicadores de humedad del suelo. Vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con clima, lo que tiene que ver con evapotranspiración, que es básicamente una indicación de la demanda, de las condiciones ambientales. Y vamos a ver algunos indicadores en planta, pero básicamente vamos a ver de estos indicadores en planta el que más se usa y el que es un indicador de referencia en viticultura, que es el potencial hídrico. Les voy a mostrar algunos otros, pero simplemente para que los vean. Con respecto, bueno, a la evapotranspiración, probablemente todos estén al tanto, pero bueno, básicamente la evapotranspiración es el conjunto de la evaporación del suelo y la transpiración de la planta. Experimentalmente es bastante complicado separar ambos componentes, lo que transpira la planta de lo que evapora el suelo. Por lo tanto, bueno, existe esta noción que engloba ambos componentes que son la evaporación del suelo y la transpiración de la planta. Todo lo que yo agrego por riego, lo que cae por lluvia, básicamente es siempre y cuando no haya percolación en profundidad por el suelo, se pierde ya sea por una transpiración de la planta o evaporación del suelo. El objetivo es que la lámina que yo aplique por riego sea básicamente transpirada por la planta y que no haya tanta evaporación del suelo, sino aumentar la eficiencia de la transpiración. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con evapotranspiración? Hay distintas ecuaciones para calcularlos, hay algunos manuales de la FAO que son muy detallados de cómo calcularlo. La evapotranspiración hay ecuaciones que son estándar y que consideran a muchos factores del ambiente como la velocidad del viento, la presión parcial de vapor, la humedad relativa, la radiación,
algunos factores que pueden ver con la canopia, como la consistencia aerodinámica, con la sistemática, etc. Se puede calcular mediante fórmulas. Básicamente hoy en día las estaciones meteorológicas traen incorporados esos modelos, miden esas variables ambientales y pueden calcular esa evapotranspiración que nosotros llamamos evapotranspiración de referencia. Esa evapotranspiración de referencia básicamente no es lo que está consumiendo una planta de vid o un cultivo, sino que es un valor hipotético, un valor de referencia que nosotros tenemos, que está referido a un cultivo, que en este caso se asemeja a un campo verde cubierto en su totalidad por césped, que está en activo crecimiento y que no tiene ninguna limitación en agua, y que tiene una altura de 10-15 centímetros. Entonces se pueden imaginar que el consumo de un campo de césped es totalmente diferente al de la vid, por lo tanto los valores que nos dan las estaciones meteorológicas son un valor que nos sirven, en todo caso, si yo quisiera regar un campo de golf, pero no para regar un cultivo de vid. Para poder llevarlo al cultivo de vid, lo que nos hace falta es tener un coeficiente de cultivo para poder calcular lo que llamamos ETC, o evapotranspiración de cultivo, que básicamente consiste en afectar esta evapotranspiración potencial de referencia por este KC, que es un coeficiente de cultivo, lo que llamamos coeficiente de cultivo, y este coeficiente de cultivo puede variar según la zona, puede variar según el sistema de conducción, puede variar según el momento del ciclo, puede variar según el tamaño de la canopia. Si yo tengo plantas más grandes, el KC va a ser mayor. Si yo tengo plantas más chicas, el KC va a ser menor. Tengo sistema de conducción más abierto, voy a tener un mayor KC. Y si tengo sistemas de conducción, por ejemplo, en vaso con plantas más chiquitas, este KC es lo que nos va a determinar, nos va a posibilitar llevar estos valores de evapotranspiración potencial de referencia a valores de consumo del cultivo. Y básicamente yo les decía que la evapotranspiración de referencia uno la puede obtener a través de estaciones meteorológicas, lo que restaría para poder tener el consumo del cultivo es poder calcular o tener disponibles estos valores de KC. Ahora les voy a mostrar algunas metodologías posibles para, si en el caso que uno no tenga estaciones meteorológicas en su cultivo, en nuestra zona, no sé, probablemente también en otras provincias existe, nosotros tenemos una dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, que tiene toda una red de estaciones meteorológicas, donde uno puede acceder a estas estaciones meteorológicas las más cercanas y puede descargar esos valores de evapotranspiración para la zona y de esta manera tener estos valores de evapotranspiración de referencia este, para la zona donde yo me encuentro, si es que no tengo estación meteorológica. Para, una vez que yo tengo los valores de evapotranspiración de referencia, lo que necesito es tener el KC, y bueno, para eso yo puedo recurrir a se puede recurrir a algunas bibliografías tradicionales que existen en nuestra zona, donde hay valores de KC para los distintos meses y afectando a la evapotranspiración, la ET0, yo puedo tener el consumo de la planta para cada uno de los meses, o si no, puedo determinarlo experimentalmente en mi campo, lo cual sería lo más apropiado. Hay distintas metodologías, les voy a mostrar algunas que no son tan complicadas de, de determinar. La que nosotros utilizamos y una que se utiliza bastante, que hay varias empresas que la utilizan, es determinar este caso a través de la sombra proyectada por la canopia. Para eso hay que tomar fotos de sombras que proyecta la canopia sobre una superficie conocida del mediodía. Esta sombra proyectada, estas fotos se pueden procesar con los software de procesamiento de imágenes que hay libres, que son gratuitos. Se corrige la imagen, porque esto se toma con un ángulo, se tiene que corregir la imagen, y finalmente lo que se hace es separar los píxeles blancos del fondo de la foto de los de la sombra de la canopia. De esta manera yo puedo calcular un porcentaje de cobertura de la canopia sobre el suelo. Y este porcentaje de área sombreada, porcentaje de sombra proyectada de la canopia, está directamente relacionada con este KC. Este es un trabajo realizado en Estados Unidos, está linealmente relacionado con el KC, por lo tanto, aplicando esta formulita, yo con mi porcentaje de área sombreada puedo tener mi coeficiente de cultivo. Y lo que es interesante es que si yo lo hago a lo largo de la temporada, si lo hago desde brotación hasta cosecha, este coeficiente de cultivo calculado con el porcentaje de área sombreada, yo lo puedo
relacionar con los grados días. Y por lo tanto, tener una evolución de este coeficiente de cultivo a lo largo de toda la temporada. Pensan que el desarrollo de la planta no ocurre en función de la fecha, sino que ocurre básicamente en función de la temperatura, por eso se hace esta relación de IKC con los grados días y no con la fecha. Si yo hago esta relación y este modelo un par de años para el cultivo, yo puedo tener un modelo en el cual ya directamente conociendo los grados días, aplicando el modelo que yo tengo, ya puedo tener mi KC para mi viñedo sin necesidad de determinar el área sombreada. Es decir, que con un par de años que yo pueda determinar esta relación para hacer este modelo, directamente ya calculando los grados días y teniendo la evapotranspiración de referencia que está fácilmente accesible, yo puedo tener mi coeficiente de cultivo. Esto nosotros lo hemos hecho, bueno, esto también es el mismo trabajo hecho en Estados Unidos, nosotros lo hemos hecho esto en Malbec. Si alguien quiere los datos, se lo podemos pasar, los datos de KC, pero estos son distintos viñedos con distinto desarrollo, algunos más precoces, otros más tempranos, donde tenemos el coeficiente de cultivo para distintos viñedos y esto está en función de la fecha y acá estos gráficos internos ustedes pueden ver la relación en función de los grados días. Entonces, una vez que uno tiene este modelo, directamente ya calculando los grados días, ya puedo obtener mi KC y de esta manera, con la evapotranspiración de referencia y el KC, ya tengo el consumo de la planta. ¿Sí? Otra forma también bastante fácil de determinar el KC es a través de algunas aplicaciones. Hay una aplicación de Australia que nosotros la hemos utilizado, que también era libre, que se llama BT Canopy. No sé si todavía sigue estando disponible, creería que sí, pero bueno, esta aplicación básicamente permite tomar fotos desde abajo de la canopia con el celular. Hace falta directamente tener un palito de selfie con el celular y directamente la aplicación nos da un valor también de porcentaje de cobertura de canopia y el cual también está directamente relacionado con el KC. Esta aplicación también nos dio bastante buen resultado y es un poquito más simple que las fotos de la sombra proyectada. Ahora bien, también de a poco hay otras imágenes, hay otras herramientas que de a poco van a estar cada vez más disponibles y va a ser más fácil. Hay algunas aplicaciones también que estiman el KC a través de imágenes satelitales, donde uno directamente seleccionando la parcela, seleccionando las fechas, dándole algunos parámetros, uno puede ya obtener directamente a través de imágenes satelitales y a través de cálculos de NDVI, de balance de energía, uno puede obtener ya directamente los KC en su parcela. Esto es una aplicación que se llama iRisat, que fue hecha en Australia, creo que en colaboración, no me acuerdo si con Francia, pero hay una aplicación nueva hecha por colaboración entre Chile, Argentina y España, y está disponible también para nuestro país. No la tengo en este momento el enlace, pero si a alguien le interesa, después se la puedo pasar. Es una aplicación que trabaja básicamente igual, donde uno selecciona su parcela a través del Google Earth y básicamente uno puede obtener el KC que tiene en ese momento si yo voy hoy y selecciono en parcela, puedo saber cuál es el KC actual de esa parcela. Y obviamente también da los históricos, etc. Es decir, que a través de esta herramienta, de a poco, vamos a tener de manera más disponible el acceso a los KC, bueno, acá básicamente la salida que da el programa. Es decir, que lo que se refiere a consumo, es decir, de a poco va a estar cada vez más disponible, y si no, con algunos trabajitos bastante simples, como el que yo les mostraba de la sombra proyectada por la canopia, puedo obtener mi KC para mi parcela, estoy tranquilo que sea el KC que tiene mi parcela. Por lo tanto, todo lo que se refiere a demanda, de a poco va a estar cada vez más disponible. Esto nos da una idea de cuánto es lo que está consumiendo la planta. Yo, básicamente con eso, ya podría manejar el riego diciendo, bueno, mi planta está consumiendo tantos milímetros, voy a reponer el 100% de los milímetros, o le voy a reponer el 50% de los milímetros, o el 60% de los milímetros que está consumiendo. Eso puede ser básicamente ya una estrategia de manejo del riego, pero eso es
en función de la demanda. Yo no tengo ningún dato de cómo está la planta. Que en definitiva es lo más importante, saber cómo está la planta. Y para saber cómo está la planta, hay indicadores del estado hídrico que se miden directamente en la planta. Y esto sí es interesante, bueno, está dando realmente una idea de cómo está la planta en ese momento. No cómo está el ambiente, no cómo está el suelo, tanto clima como suelo, nos están dando indicaciones del suelo, del clima, pero no de la planta. Estos indicadores medidos de la planta nos está diciendo, bueno, la planta necesita agua, la planta está en una situación de estrés o la planta está en una situación donde no necesita agua. Y de estos indicadores de referencia es el potencial hídrico, ¿no? Que se usa bastante en viticultura y se usa también en otros cultivos, pero en viticultura se usa bastante. Básicamente hay otros indicadores que se pueden utilizar que están más ligados a la investigación. En primer lugar, el porómetro, que mide la conductancia estomática. Hay algunas empresas, grandes empresas, que lo tienen. Nos da una idea, está muy relacionado con el potencial hídrico. Nos da una idea de la apertura estomática. Cuánto está la planta transpirando, cuánto está una hoja transpirando. Este, esta determinación de la conductancia estomática con el porómetro es interesante, porque es fácil de hacer, uno puede hacer muchas mediciones este, en varias hojas muy rápidas. El problema es que el equipo es relativamente caro, es caro, digamos, por eso es caro a nivel de productor, digamos, a nivel experimental no es tan caro, no sé si sale $5.000 o algo así, hay otros que salen mucho más caro. Hay algunas grandes empresas que lo tienen y dentro de todo bueno, es interesante, bueno, da una idea de cuál es la apertura estomática de las hojas que nosotros miramos. Luego hay otros sensores de flujo de savia, o SubFlow, que también se desarrollaron bastante hace algunos años, que uno podía instalarlos directamente en el tronco y nos daba una idea de la cantidad de savia, del flujo de savia que atravesaban los captores durante toda la temporada. Uno los instalaba, uno los puede instalar desde el comienzo del ciclo hasta la cosecha y uno tiene en continuo la cantidad de milímetros que la planta está consumiendo este, durante todo el ciclo. Y eso es interesante. Y lamentablemente estos sensores son más caros todavía y tienen algunos problemas metodológicos, no son tan precisos, tienen mucho ruido y a veces es difícil de entender de dónde viene ese ruido. Los sensores de una foto, estos sensores tienen que estar bien aislados antes de aislarlos. Tienen que estar bien, como una fuente, esto trabaja con una fuente de calor, tiene que estar bien aislado de todo lo que es la radiación o las fuentes de calor externas, y probablemente si no están bien aislados, eso genera ruido en las mediciones, y por eso se han ido dejando de lado un poco. Pero bueno, en su momento prometían bastante y son realmente interesantes, pero bueno, no han podido superar esas limitaciones un poco técnicas. Luego lo que sí se está trabajando bastante es a través de imágenes térmicas. Ustedes saben, si la planta cierra los estomas, deja de transpirar, la temperatura de la hoja aumenta, y si la planta tiene los estomas abiertos, transpira, la temperatura va a ser menor. Por lo tanto, bueno, a través de imágenes térmicas donde podemos ver la temperatura de la canopia y la temperatura de las hojas, podemos determinar el nivel de déficit que tiene una planta, el estado hídrico que tiene la planta. Lo interesante de esto es que son cámaras que se pueden montar en drones o en tractores y uno puede tener un mapeo la temperatura de las hojas a nivel de parcela para tener directamente cómo está toda la parcela y si yo tengo zonas donde falta más agua o zonas donde está mejor regado el cultivo, yo puedo obtener estas imágenes más a nivel de parcela. Esto se está trabajando todavía bastante, sobre todo para relacionar estos valores de temperatura con valores ya sea de potencial hídrico o de conductancia estomática, para tener algún valor de referencia. Estos valores de temperatura nos indican poco o nada, nos están indicando si la planta está más caliente o menos caliente, pero bueno, hace falta establecer relaciones entre esta temperatura con otros indicadores más de referencia, como ser el potencial hídrico y la conductancia estomática principalmente. Bueno, esto se está trabajando bastante y probablemente haya cuestiones todavía para desarrollar y en los próximos años se vean varios avances en este tema. Y por último, el potencial del agua, el potencial hídrico de la hoja, que es un poco el valor, el indicador de referencia.
¿Y qué es el potencial agua de la hoja? Básicamente una medida de la energía del agua en la planta. Ustedes saben que el agua está sometida a presiones negativas. La atmósfera actúa como una esponja que succiona el agua de los tejidos. Por lo tanto, el potencial agua es una medida, está expresado presiones, valores de presión negativo. El valor mayor sería el agua libre y ese valor sería un valor de presión de cero, y a partir de ahí el agua estaría sometida a presiones negativas, por lo tanto los valores que se miden son negativas. Y básicamente este potencial agua se determina a través de la presión que necesitamos aplicar a una hoja para que el agua del xilema vuelva hasta la altura del corte en el pecíolo. Ahora vamos a ver cómo se determina a través de una cámara de Jolander o cámara de presión. Hay varios modelos, muchos de ellos son importados, hay algunos modelos también nacionales, algunos modelos que se fabrican acá en el país que son más económicos y andan bastante bien, pero básicamente la cámara consiste en una cámara hermética, un manómetro y una fuente de un gas que se utiliza nitrógeno. Y básicamente, ¿cómo funciona esta cámara? Se corta una hoja, se corta el pecíolo de una hoja, se introduce en la cámara, esta cámara se cierra de manera hermética y con el gas se comienza a introducir presión a la cámara hasta que el agua por el xilema sube por el xilema y comienza a salir por el corte. Es decir, en realidad se hace antes que comience a salir del corte, sino cuando ya comienza a humedecerse el corte. Una vez que comienza a humedecerse el corte, uno ve que ya el agua ha llegado al- a los vasos del xilema, se corta la presión y esta presión es básicamente el potencial agua, el potencial hídrico, el negativo. A medida que una planta está bien regada, la planta va a retener con menor fuerza el agua que tiene, por lo tanto las presiones que yo tengo que dar para que el agua salga por el corte va a ser menor, y a medida que la planta está en una situación de déficit hídrico o de estrés hídrico, a medida que le falte más agua, yo tengo que ejercer más presión para que el agua, que va a estar retenida con mayor fuerza en los tejidos, salga, y por lo tanto la presión va a ser mayor. Al ser este un valor negativo, si la presión es mayor, el valor de potencial es menor. Eso, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, son valores negativos. Mientras más presión yo tengo que darle, bueno, los valores de potencial son menores. Hay distintos modelos que se llevan al campo, algunos los montan o en carritos o en cuatriciclos. Hay un modelo nuevo que básicamente funciona como una especie de inflador, que funciona bastante bien y uno se evita llevar el tubo de gas al campo. También son más baratos porque directamente uno con la presión que ejerce con la misma presión como el inflador, digamos, se evita recargar los tubos, llevar los tubos y anda bastante bien. Pero bueno, este es un equipo que se utiliza bastante, hay muchas empresas y fincas que lo utilizan y es, como yo les digo, el valor de referencia. Bueno, este es un poco el esquema de la cámara, como les decía recién. Esto es un poco una visión del corte de una hoja de vid, es el corte del pecíolo. Esto ya la presión ya excedió, digamos, ustedes pueden ver que hay como una burbuja. Bueno, básicamente hay que cortar la presión antes de que comience a salir la savia por los hacer del xilema. Es justo cuando el corte se empieza a humedecer y llega el agua hasta el corte. Esto acá en este caso ya se ha pasado la presión. Ahora bien, ¿cómo se mide y cuándo se mide? ¿Qué tipo de potenciales podemos medir? Básicamente lo que medimos se mide en la hoja, por eso se llama potencial hídrico foliar. Hay distintos momentos en que se puede medir, potencial amanecer o potencial agua foliar durante el día, y hay otro que se llama potencial de tallo, que se usa bastante también acá en Argentina o en Chile o en Estados Unidos. Básicamente la diferencia entre el potencial del tallo y el potencial de hoja, el potencial de tallo se hace en una hoja que se envuelve en una bolsa de plástico y luego esa bolsa es para cortar la transpiración y esa bolsa de plástico luego se recubre también con papel aluminio para dejarla en oscuridad. Al dejar esa hoja en oscuridad y tapándole
transpiración, uno se estima o se considera que el potencial hídrico de esa hoja se iguala al del tallo. Por eso se le llama potencial de tallo. Este potencial de tallo es un poco más estable que el foliar, pero básicamente la metodología es la misma. Ahora bien, ¿cómo varía el potencial hídrico a lo largo del día? Decíamos que se podía medir en preamanecer, antes que salga el sol, sería el valor máximo. Ustedes saben que durante la noche la planta se reequilibra, el estado hídrico se reequilibra con el estado hídrico del suelo. Uno podría considerar que este potencial de preamanecer también nos da una idea del potencial hídrico del suelo, está muy cercano al potencial hídrico del suelo, pero cuando uno va antes de que salga el sol y mide en la planta, este sería el valor máximo. Cuando el sol sale, la planta abre los estomas, comienza a transpirar, el potencial hídrico comienza a disminuir, llega a un valor mínimo cerca del mediodía, pasado el mediodía, y luego de pasado ese valor mínimo, comienza a subir. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es medir en estos dos valores que son un poco los extremos y que son los valores de referencia. Yo puedo medir preamanecer para tener el valor máximo o puedo medir al mediodía para tener el valor mínimo. Estos dos valores son los valores de referencia. Yo podría medir, por ejemplo, a las 10 de la mañana o a la tarde, pero son valores intermedios que no me están indicando realmente a qué valor mínimo llegó la planta o a qué valor máximo. Para yo tener un valor de referencia y poder compararlo con la literatura y con las escalas que existen, yo necesito tener estos dos puntos o uno de estos dos puntos, ya sea el valor mínimo o el valor máximo en preamanecer. Ahora bien, hay días que puede suceder esto, que el potencial hídrico no baja tanto y hay otros días donde el potencial hídrico puede bajar. Partiendo de un mismo potencial de preamanecer, yo puedo tener valores durante el día menores o valores mayores. Y esto básicamente puede depender de distintos factores. Estas diferencias pueden estar dadas por las condiciones ambientales. Básicamente la línea azul puede corresponder a un día más fresco o a un día nublado, donde la planta no consume tanta agua y por lo tanto el potencial hídrico disminuye menos, mientras que la línea roja puede corresponder a un día de mayor temperatura, con más viento, un día despejado, por lo tanto el potencial disminuye. Esto también puede variar según la variedad. Hay variedades que son más sensibles que otras, hay variedades que van a disminuir más el potencial hídrico que otras, puede variar también según el sistema de conducción. Por eso algunos prefieren hacer el potencial de preamanecer, es más estable que el del mediodía. El del mediodía está muy ligado a las condiciones ambientales en el cual yo hago la medición. Lo cierto es que estos potenciales hay una relación entre estos potenciales, entonces yo puedo medir en preamanecer y tener el de tallo, puedo medir el de preamanecer y determinar y calcular el de mediodía, y calcular el de mediodía. Así que están muy relacionados y yo también puedo hacer mis relaciones para, si mido uno, poder calcular el otro. Lo interesante de esto es que este es, este es el potencial de preamanecer, este es el de tallo y este es el de hoja. Lo interesante de esto es que estos valores hay mucha literatura en BID, tanto acá en Argentina como a nivel internacional, y hay algunas escalas que, si bien son escalas un poco arbitrarias, nos dan una idea de cómo se encuentra la planta. Por lo tanto, los valores que yo obtengo me permiten determinar, por ejemplo, este es el de preamanecer, me permiten determinar si yo estoy en una situación donde no tengo ninguna restricción hídrica, si tengo una restricción hídrica moderada, o si tengo una restricción hídrica moderada fuerte o una restricción severa. Estos valores de referencia, yo tengo que ajustarlos un poco a mis condiciones, pero bueno, lo importante del potencial hídrico es que hay tanta bibliografía y tantos datos a campo que uno puede comparar los datos que uno está obteniendo y saber en qué situación se encuentra su viñedo. Por eso es un poco la medición de referencia del estado hídrico de la planta. Bueno, ahora vamos a ver cómo varían algunos procesos fisiológicos en función de este potencial hídrico, en función de la cantidad de agua que yo tengo en el suelo. En primer lugar, acá tenemos una situación bien regada, y a medida que nos acercamos al cero, disminuye la cantidad de agua que tiene el suelo. Fíjense que lo primero que se afecta cuando empieza a faltar el agua es el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es muy sensible al déficit hídrico y lo primero que se afecta
el crecimiento de los brotes secundarios. El primer proceso que se afecta, básicamente todo lo que es la emisión y crecimiento de feminelas, es lo primero que se va a afectar, y luego lo que se va a afectar es el crecimiento de brotes primarios. Es decir, que el manejo del agua, el manejo del riego, me permite controlar el crecimiento vegetativo, lo cual es súper importante, ¿no? A partir del enero, pues a partir del principio de enero, mediados de enero, yo no debería tener más crecimiento vegetativo, y a través del manejo del riego yo puedo obtener esto disminuyendo la cantidad de agua en el suelo y parando el crecimiento vegetativo. Es decir, que lo primero que ocurre es una adaptación de la estructura de la planta, al ser plantas con menor feminelas, brotes más chicos, brotes primarios más cortos, la estructura de la canopia, la estructura de la planta va a cambiar. Y luego lo que hay es una regulación estomática. Los estomas tienen una sensibilidad que también disminuyen a medida que baja la disponibilidad de agua en el suelo. Y lo que es interesante es que la fotosíntesis es menos sensible a la falta de agua en el suelo. Por lo tanto, todas las estrategias de riego deficitario que se aplican se basan básicamente en esta respuesta diferencial entre los estomas y la fotosíntesis. Yo puedo obtener algunos niveles de agua en el suelo que me permiten regular la apertura estomática, por lo tanto regular el consumo en agua, regular el crecimiento vegetativo y afectar en menor medida la fotosíntesis. Es decir, la planta va a seguir funcionando, la planta va a seguir manteniendo un funcionamiento adecuado, va a seguir madurando la uva de forma adecuada, mientras que estoy controlando el crecimiento vegetativo y estoy controlando el consumo de agua. En esta respuesta diferencial de estos procesos es que se basa gran parte de las estrategias de riego deficitario controlado. Controlar el agua para generar cierre estomático que me permita controlar el crecimiento vegetativo sin afectar la fotosíntesis. Ahora bien, esto es un poco más detallado de lo que acabamos de ver. Este es el potencial agua, acá estamos en cero, es decir, la situación sin límite hídrico, y a medida que nos vamos hacia la izquierda, es cuando empiezan las situaciones de estrés hídrico. Decíamos que el cierre estomático es un proceso que ocurre apenas empieza a faltar algo de agua, la toma se cierra. Acá hay cierta variabilidad de una variedad a la otra. Hay variedades que son más sensibles y que van a cerrar los estomas antes, mientras que hay otras variedades que van a mantener los estomas abiertos por más tiempo, a valores más negativos de potencial hídrico, lo que se conoce un poco como variedades isohídricas o variedades anisohídricas, variedades más sensibles al déficit hídrico que cierran los estomas más rápido son variedades isohídricas, mientras que las variedades anisohídricas son variedades que mantienen los estomas abiertos a nivel de potencial más negativos. Luego lo que se empieza a ver es un aumento en la cavitación de pecíolos, lo que genera caída de hojas, es decir, a medida que el potencial sigue descendiendo, comienza a aumentar fenómenos de cavitación en pecíolos y caída de hojas, y si el potencial sigue disminuyendo, lo que ya se empieza a ver, situaciones experimentales, son cavitaciones o embolismos en troncos y brazos, ¿no? También comienzan a subir y aumentar este fenómeno de cavitación en troncos y brazos. Y en estos fenómenos también tenemos que las variedades pueden responder de manera diferente. Ahora bien, esta diferencia en cuanto a la sensibilidad de la cavitación de pecíolos respecto al tronco y brazo es lo que se conoce como segmentación hidráulica. Para las plantas es menos caro cavitar hojas, cavitar un pecíolo y eliminar hojas, a que cavite, por ejemplo, un brazo o un brote o el tronco de la planta, lo cual puede generar hasta la muerte de la planta o generar la muerte de una parte de la planta. Lo que primero hace la planta es generar esta cavitación en los pecíolos, genera una caída de las hojas, disminuye la superficie foliar, y por lo tanto el consumo en agua, tratando de evitar que se generen estos fenómenos de cavitación en estructuras perennes, que en definitiva son más importantes para la planta. Ahora bien, en un trabajo reciente del cual participamos, que es interesante, porque si uno llega a campo a niveles de potencial por falta de agua, por mal manejo del riego, si uno llega a estos niveles de potencial que generan esta cavitación en troncos o brazos, estaría poniendo en riesgo la supervivencia del viñedo. Este es un trabajo que es de hace algunos años. Fíjense acá arriba es un poco el mismo modelo que les mostré en este gráfico anterior.
verde está la sensibilidad de los estomas. A medida que baja el potencial hídrico, los estomas se cierran y aumenta la mortalidad de las hojas, y a potenciales más negativos empieza a aumentar lo que se conoce el PLC, que es el porcentaje de pérdida de conductividad hidráulica en brotes y troncos, ¿sí? Y aumenta a potenciales más bajos. Ahora bien, acá abajo lo que tenemos es el potencial hídrico medido en dos zonas contrastantes y muy conocidas, como ser una zona húmeda, Bordeaux en Saint-Émilion en Francia, y una zona bastante seca, calurosa, un poco parecida a las condiciones nuestras, Napa Valley, y estos son los valores de potencial medidos en viñedos comerciales durante más de 10 años. Es decir, que estos son los valores que se obtienen en los viñedos bajo secano, como es el caso de Bordeaux, o en viñedos bajo río, como es el caso de Napa Valley. Lo que se ve, en primer lugar, es que zonas de secano como Bordeaux, fíjense que tenemos una mayor variabilidad a lo largo de esos 10 años de potencial. Podemos tener potenciales más negativos o potenciales mucho más altos, y esto está ligado básicamente a las condiciones que impone el año. Esta mayor variabilidad está dada a que los años varían según sus condiciones, las precipitaciones, etcétera, y por eso hay mayor variabilidad de un año al otro. En cuanto al Napa Valley, fíjense que la variabilidad es mucho menor, y esto está dado a que uno puede, a través del riego, uno puede controlar el estado hídrico de manera más precisa, y por lo tanto disminuir esa variabilidad interanual. Y lo interesante es que, tanto en un caso como en el otro, básicamente nunca se llega a valores de potencial que generen esta pérdida de conductividad tanto en brazos como en brotes o en troncos. Es decir que a nivel comercial, ya sea en zonas de secano, en zonas de bajo riego, se manejan niveles de potencial que generan un cierre estomático, que pueden llegar a generar en algunos casos extremos caída de hojas, pérdida, mortalidad de hojas, pero es difícil que lleguemos a estos niveles de potencial que pongan en riesgo la supervivencia de la planta, ¿no? Tal vez en algún momento, si la sequía es muy grande, si no hay agua para el río, probablemente estos valores se puedan alcanzar, pero por el momento hemos visto que no se alcanzan. Y algo interesante es que a través del riego uno puede disminuir la variabilidad interanual, manejando siempre, tratando de manejar siempre un mismo estado hídrico de un año al otro. Esto nos permite estar siempre en una zona de potencial que sería la que a nosotros nos conviene en términos de rendimiento y de calidad. Bueno, también hay síntomas visuales para los que uno puede tomar en cuenta para ver el estado hídrico de la planta o no. A la izquierda tenemos un ápice en pleno crecimiento, mientras que a la derecha tenemos un ápice donde el crecimiento se ha detenido, posiblemente por falta de agua. Ustedes pueden ver acá el ápice en crecimiento y las primeras dos hojas desplegadas separadas del ápice en crecimiento. Pueden ver los arcillos turgentes, erectos, bien hacia arriba, mientras que en un ápice que ya ha detenido su crecimiento, fíjense, las dos hojas desplegadas están prácticamente recubriendo el ápice. Esto quiere decir que no se ha elongado el brote, ya ha dejado de crecer, mientras que acá tenemos un crecimiento activo. El ángulo de las hojas también nos puede indicar si la planta está en una buena situación hídrica o no. Estos son, cuando a la planta le falta agua, tiende a disminuir el ángulo entre el pecíolo y el limbo, de manera de evitar interceptar a radiación. Es una estrategia que tiene la planta. Y después hay otros síntomas que pueden ser un poco más extremos, como bueno, muerte de secado de zarcillos, secado de hojas basales principalmente, arrugamiento de bayas y, bueno, secado de hojas, y fíjense, bayas que básicamente no llegan a madurez, que no pasan ni siquiera el embero, ¿no? Estas son situaciones un poco más críticas y muy extremas, ¿no? Y básicamente, para que se den una idea de cómo puede, esto lo tomé de Hernán Ojeda, un colega nuestro argentino que está en Francia, para que se den una idea y puedan relacionar un poco visualmente unos valores de potencial de permanecer al momento del embero y el estado de la canopia. Fíjense, acá tenemos un valor de -2 bar, es decir, esto es una situación donde no hay básicamente ninguna limitación en agua. Ustedes pueden ver el estado de la canopia, crecimiento vegetativo excesivo, microclima desfavorable a la calidad. En el embero nosotros no deberíamos tener ya crecimiento vegetativo. Fíjense la cantidad de ápices en crecimiento. Esto es una situación
no deseada, lógicamente, a medida que el potencial comienza a disminuir. Fíjense que ya la estructura de la canopia empieza a cambiar, ya el crecimiento vegetativo se controla, a -4 bar, ya tenemos el crecimiento vegetativo controlado, ya tenemos un microclima mucho más favorable a la calidad, y ya si nos pasamos al otro extremo, si ya tenemos valores de potencial muy, muy negativos, ya empezamos a ver pocas hojas, se empiezan a perder hojas en la base del rendimiento, y básicamente si cuando vamos al otro extremo ya prácticamente no producimos nada y estamos en una situación donde la mortalidad donde la supervivencia del viñedo sí ya empieza a estar en riesgo. Pero bueno, fíjense, estos son casos extremos para que se den una idea ustedes de la relación que puede haber entre estos valores de potencial y el estado de la planta. Bueno, y para terminar vamos a ver algunas estrategias de riego de manera muy global. Hay muchos trabajos, tanto acá locales como Mendoza me refiero, como también en el exterior, también en zonas húmedas, de cómo manejar el riego y cuál es el efecto que tiene el riego deficitario controlado sobre el crecimiento, sobre compuestos químicos de la uva, etcétera. Si alguien quiere consultar algo de la bibliografía, me puede pedir y yo se las puedo mandar. Pero básicamente, el riego deficitario controlado esta estrategia consiste en imponer periodos predeterminados de déficit hídrico, ya sea en el suelo o en la planta, que resulten de algún beneficio económico. Generar esta estrategia de riego deficitario controlado me va a resultar en beneficio económico porque voy a tener rendimientos estables en el tiempo, voy a tener una mayor calidad de uva, voy a tener menor cantidad de trabajos en verde que hacer, porque el microclima de la canopia va a ser más favorable a la calidad, voy a favorecer menos el desarrollo de enfermedades, no voy a tener que hacer deshoje, voy a tener que hacer menor cantidad de espampanadas, es decir, que manejar el riego de manera adecuada para mantener una planta equilibrada, no solo que me permite ahorrar agua, sino que también me permite ahorrar costos en otras operaciones que tendría que hacer para mantener la planta en las condiciones adecuadas. Y otro concepto muy parecido y muy relacionado al riego deficitario controlado es el riego de precisión, que básicamente es tomar la decisión de regar en función de estos métodos basados en procesos fisiológicos, como sea el potencial hídrico, que nos determina el estado hídrico del viñedo. Y de esta manera yo puedo regar con la cantidad necesaria en el momento que la planta lo necesita. Pero bueno, básicamente, ya sea de riego deficitario controlado como riego de precisión, lo que yo necesito es un indicador del estado hídrico de la planta. Algún indicador del estado hídrico o de la demanda de la planta. Si no, es imposible tener una estrategia de riego si yo no tengo un indicador. Eso es importante. Por eso la palabra controlado es súper importante, porque yo tengo que controlar ese déficit hídrico que estoy aplicando. En algún momento, hace más de 20 años, cuando se empezó a aplicar esto, básicamente la gente no se medía ningún indicador, y en lugar de tener un déficit hídrico pasábamos a tener estrés hídrico, porque básicamente nos íbamos al otro extremo. Por eso es importante tener indicadores del estado hídrico de la planta. De manera muy general y muy global, el riego deficitario controlado tiene efectos directos sobre la composición química de la uva. Efectos directos básicamente una mayor síntesis de compuestos fenólicos en los ollejos, por un efecto osmótico y por un efecto también de síntesis del ácido abscísico, que el ácido abscísico estimula la síntesis principalmente de antociana. Por lo tanto, para algunos compuestos puede haber un efecto directo en algunos del déficit hídrico sobre estos compuestos fenólicos. Estamos hablando obviamente de varias tintas. Y también hay efectos indirectos que están básicamente relacionados a la disminución en el tamaño de la valla. Esta disminución en el tamaño de la valla lo que hace es aumentar la relación entre el ollejo y la pulpa. Cuando yo disminuyo el tamaño de la valla, lo que más disminuyo es el volumen de la valla en relación al ollejo, por lo tanto estoy aumentando la cantidad de ollejo que tengo en función de la pulpa, y también al controlar el crecimiento vegetativo, voy a favorecer el microclima en la zona de los racimos, por lo tanto puedo tener mejores condiciones microclimáticas. La radiación sí está relacionada directamente con la síntesis de algunos compuestos fenólicos. Por lo tanto,
Y esta mejora en el microclima y esta disminución en el tamaño de la valla son efectos indirectos positivos en cuanto a la composición química de la uva. Estamos hablando de un riego eh, regulado o controlado deficitario, no de una situación de estrés hídrico, donde no tengo hojas, donde la uva permanece totalmente expuesta, lo cual sería totalmente perjudicial, ¿no? Estamos hablando siempre de déficits hídricos moderados y controlados. Bueno, vamos a ver algunas estrategias globales de riego, básicamente de cuáles podrían llegar a ser los periodos en los cuales yo puedo aplicar algún déficit hídrico y en cuáles no conviene. Y esto es básicamente un esquema muy general del ciclo vegetativo desde brotación, en la cual los brotes comienzan a crecer, los brotes primarios, luego a partir del embero debería estabilizarse su crecimiento y dependiendo del vigor y de las condiciones, también el crecimiento de brotes secundarios. Y a partir del cuaje, tiene acá un esquema del desarrollo de la valla, con la primera etapa de crecimiento herbáceo, una segunda etapa que es una meseta donde el crecimiento se estanca, que termina con el embero, y luego la madurez propiamente dicha, cuando aumenta el peso de la valla, debido principalmente a la acumulación de azúcares, y en esta tercera etapa, que está ligada a la síntesis de antocianos y de algunos compuestos aromáticos. Acá estos son valores relativos de estos procesos y también del contenido hídrico en el suelo. ¿Cómo manejar el riego? Bueno, en primer lugar, desde brotación hasta cuaje, estas flechas indicarían el riego, yo debería tener contenido hídrico en el suelo máximo, lo máximo posible, es decir, evitar que la planta en este periodo, cuando la planta está creciendo y está por llegar a la floración, evitar algún tipo de déficit o de estrés en esta zona, mientras que a partir del cuaje, una vez que la planta cuajó, lo que yo puedo hacer es ya empezar a disminuir la cantidad de contenido hídrico en el suelo, empezar a aplicar algunos riegos deficitarios para controlar el contenido hídrico en el suelo durante toda la etapa de madurez de la uva hasta cosecha, y luego después de cosecha volver a regar para permitir una buena post cosecha, para que la planta pueda recuperar nutrientes y acumular reservas. Ahora bien, esta disminución del contenido hídrico del suelo depende. No hay una fórmula global ni general que se adapte a todos los viñedos. Esta disminución del contenido hídrico del suelo va a depender de mis objetivos del viñedo, de mis objetivos de producción, del rendimiento que yo quiero obtener, del vino que quiero elaborar, la calidad de uva que yo quiero obtener. Por lo tanto, yo puedo tener estrategias, algunos aplican déficit hídrico a partir del cuaje, otros aplican déficit hídrico a partir del embero, es decir, que mantienen un contenido hídrico del suelo elevado hasta cercano al embero y lo disminuyen más tarde, otros directamente lo disminuyen del cuaje, y el nivel de déficit siempre tiene que ser moderado para evitar efectos negativos, ¿no? Pero bueno, no hay una estrategia única, no hay una receta única, cada uno de acuerdo a los objetivos que tenga de su viñedo, repito, los rendimientos que yo quiero obtener, a la calidad de uva, a la calidad del vino que yo quiero obtener, a mi tipo de suelo, a la variedad, a las condiciones ambientales. Yo tengo que ajustar esta estrategia de riego en función de esos factores. Y por último, para ver cómo poder utilizar estos distintos indicadores, nosotros estamos básicamente utilizando una combinación entre la determinación del KC y el potencial hídrico para manejar el riego. Básicamente nosotros, como les decía, tenemos nuestro modelo de KC en función de los grados días, por lo tanto, en función de los grados días y teniendo la ET0 de la estación meteorológica, yo puedo calcular la ETC, que sería la cantidad de milímetros que está consumiendo la planta, y lo que hacemos es medir el potencial hídrico a lo largo de la temporada, y a lo largo de la temporada tenemos distintos valores umbrales. Por ejemplo, desde rotación hasta cuaje, pretendemos que el potencial hídrico permanezca, que no baje de -2, de -1,2, perdón. Si baja de -1,2, aplicamos riego, y la cantidad de agua que aplicamos es la cantidad de milímetros que la planta consumió. Y acá también puede variar y pueden haber distintas estrategias. Yo puedo aplicar el 100% del ETC que consumió en este periodo, puedo aplicar el 50%, o el 70%, o ir jugando, puedo aplicar el 50%, volver a medir el potencial, ver cómo respondió la planta, si hace falta puedo agregar de nuevo el 50% que faltó.
Es decir, que en función de la ETC, yo determino la cantidad de milímetros que voy a regar y en función del potencial voy a determinar la decisión de regar o no. Por lo tanto, bueno, este es el umbral que nosotros mantenemos hasta el cuaje. Luego en recuaje y en vero lo bajamos un poco más. Decimos que la planta permanezca en esta zona y si el potencial disminuye, aplicamos riego y luego de en vero en adelante disminuimos un poco más. Y bueno, pueden ver que más o menos el potencial se mantuvo en esa zona. En algunos momentos regamos de más y se nos fue por encima. En algunos momentos, sobre todo relacionados a algunas horas de calor con algunos picos de la ET0, no logramos mantener el estado hídrico y se nos fue por debajo, pero bueno, básicamente combinando estos factores que obviamente requieren de trabajo previo para tener este modelo de KC y requieren de la cámara para medir durante la temporada, yo puedo hacer un manejo del riego, como decíamos recién, de precisión. El desafío a futuro es tratar de buscar algún indicador que sea más fácil de determinar para el productor, que el productor no tenga que ir con la cámara para medir, sino que a través de imágenes o algún modelo que incluya las imágenes de temperatura más la demanda, poder tener alguna estimación del potencial. Hay algunos, no se lo mostré, pero hay algunos sensores de potencial que se instalan actualmente en el tronco, que se están utilizando en Estados Unidos, en otras zonas para distintos cultivos, para vid, que nosotros, bueno, estamos comprando algunos para probarlos y andan bastante bien y nos dan una idea, un valor de potencial hídrico continuo de la planta. Eso podría llegar a ser una solución para tener que evitar tener que ir al viñedo y tener que, en caso que, bueno, yo sé que no siempre es fácil, no todos tienen la plata para comprar una cámara, ni la disponibilidad, ni el tiempo como para poder ir, pero bueno, el desafío va a ser tratar de automatizar de alguna manera esta determinación del potencial. Y bueno, como conclusiones, muy rápidamente, bueno, es lo que les decía, es importante disponer de un indicador del estado hídrico, ya sea del suelo, a través de algunas ondas, la medida en la planta o la demanda de la ETC. Si no tengo un indicador del estado hídrico, es muy difícil establecer una estrategia de riego. Para eso tengo que tener un registro de mediciones. Acá hay bodegas que tienen años y años de potencial de mediciones de potencial hídrico, de KC, y eso es importante, porque eso es una historia que escrita de la planta y del estado hídrico, y eso nos permite conocer cómo funciona la planta en mi suelo, en las condiciones ambientales, y eso es importante para establecer estrategias de riego que sean realmente adecuadas a nuestros objetivos de producción. Así que bueno, básicamente eso era lo que tenía para hoy. Dejar de compartirla para ver si hay algunas preguntas. Espero que se haya escuchado bien. Sí, Jorge, espectacular, muchas gracias. En el chat no hay preguntas, ¿hay alguien que tenga alguna duda, quiera compartir algo? Se quedaron todos mudos. Espectacular la presentación, Jorge, muchas gracias. Jorge, perdona, la condición de riego, independientemente, ¿es la misma aplicación si se hiciera fertirriego? Sí. ¿Las consideraciones serían las mismas? ¿A qué te referís? Si la lámina debería cambiar, si yo hago fertirriego o no. Yo veía en la última presentación donde decías la estrategia para regar hasta determinados momentos y después tener cierto déficit a partir de envero, creo que una de las últimas presentaciones. Sí, entiendo. No, la fertilización debería ser en función de la demanda de los nutrientes. Por lo tanto, hay pocos trabajos, sobre todo acá en nuestra zona, que estén relacionados a la fertilización, de cómo manejarla de forma apropiada, digamos. Pero lo ideal sería aplicar los nutrientes en los momentos que se necesitan. El nitrógeno aplicarlo antes durante el crecimiento vegetativo, reponer luego de la cosecha, pero no hay tantos trabajos en cuanto al manejo de la fertilización con riego por goteo, pero
sería aplicar los nutrientes en el momento que la planta lo necesita. Perfecto, gracias. Pero no significa que tengas que hacer un déficit nutricional, ni mucho menos. No, no, por supuesto. Quería saber esa cuestión. Si estaban No. asociados. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta para Jorge. Ahora, Gise, ya que estamos y que están un poco callados, agarro la guitarra. Dale. ¿Tenés, Jorge, referencias sobre cuánto se ahorra en litros por hectárea o en alguna unidad contra un sistema convencional de riego que no tenga sistematizado esta cuestión de versus todo este planteo que estabas haciendo vos, donde tengas indicadores? Mira, pues sí, para el mismo tipo de riego por goteo, Sí. debería verlo bien, pero por lo menos voy a aplicar un ensayo que hicimos nosotros en la zona este, en Bonarda, dábamos 30% aproximadamente. Claro. Simplemente aplicando algún nivel de déficit hídrico con los valores de potencial. Pero Sí. dependiendo cuál sea la condición inicial tuya de riego. Sí, Claro. en ese caso nuestro era un viñedo que se regaba mucho, exceso, Sí. que tenía que hacer 2 o 3 despampanados, entonces, y eran suelos muy profundos, con mucha inercia que costaba establecer cierto nivel de déficit. Entonces, directamente cortando el riego bien temprano desde el cuaje, viendo potencial hídrico, lográbamos bajar casi un 30% la lámina. Pero en ese caso porque había realmente un exceso de agua. Quizá en otra situación donde tu situación inicial no sea de tanto exceso, el ahorro va a ser menor. ¿Entiendes? Quizá si vos estás cargando de manera ajustada y empezás a medir, te das cuenta que justo estás regando y está manteniendo los niveles de potencial que yo te estaba mostrando ahora, decía, estoy regando bien, tal vez el ahorro sea menor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 perfecto. Y asociado a esto, ¿las calidades de agua influyen? Y el agua salina, sí, sin duda. Sí, si tenés vas a tener que aplicar algún requerimiento de lixiviación. eh, y después si tenés alguna carencia o alguna toxicidad, bueno, eso hay que manejarlo de otra forma. Claro. Perfecto, gracias. No. Bueno, quedamos abiertos a si aparece alguna duda, me pueden escribir a mí o yo se la puedo trasladar a Jorge y tratamos de resolverla. Jorge, nuevamente, desde parte de la Facultad de Agronomía, agradezco muchísimo esta charla, la anterior, tu tiempo, tus conocimientos, haberlos compartido con nosotros, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por participar. Y gracias a todos por estar hoy. Sé que de fin de año estamos todos cansados, así que gracias por estar en esta charla. Y está mi mail ahí en la presentación. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, trataré de responder. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizado el ciclo de este año, así que gracias a todos por participar, a quienes también participaron anteriormente, a quienes hoy no pudieron unirse y lo van a ver diferido. Y gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.